quitaron su moto y le jalaban a la pistola esa y no reventaba. Y los mismos muchachos le dijeron, andate de acá porque Dios no te quiere muerto todavía. Pero era la oración de su hermano, cayó de rodillas intercediendo. Y entonces lloraba él en la súplica, lloraba por su hermano. Y en la segunda ocasión pues sucedió lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios, dígale que está a su lado, Dios te va a llamar a la oración. ¿Para qué? Para cercar. Cuando tú oras, tú cercas, tú levantas vallado. Y entonces decimos muros y antemuros. Amén. Entonces usted levanta muros y antemuros, gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos a levantar muros y antemuros si eso lo pasamos viendo, hermanos, programas que en la televisión, perdiendo el tiempo, hermano? ¿A lo iglesia? Y sumergidos en el celular, ¿verdad? Que ahí estamos, ahí viendo, y quién me escribió. Terrible, hermano. ¿Ah? Vamos a ver los estados de los que mandan los estados ahí. Fotos, qué bonito. Es terrible, hermano. No puede ser. Y la oración nos llama el Señor, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano. Está jugando el maratón y entonces estamos viendo nosotros vamos a ganar el maratón y pierde el maratón, hermano. Y el Señor nos estuvo llamando, hermano. Alguien que me dijo ahí que solo los olimpistas, pero ahora son los que ganan, yo no sé, pero qué tremendo cómo el Señor nos llama a la búsqueda y nosotros no vamos. Pero quiero caminar otro poquito, hermano. Pero nos llamaron a acercar, dígale que está a su lado, te llamaron a acercar. Entonces, por ejemplo, Jeremías declara lo siguiente. En Ezequiel capítulo 22, verso 29, Ezequiel, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en la tierra, no solamente en Honduras, en todas las naciones de la tierra. Está sucediendo esto y lógicamente nosotros nos sentimos a veces tristes, ¿verdad? Las noticias, ¿verdad? Amarillistas de la televisión sacan a las personas en su estado de verdad terrible, ¿verdad? Ya no hay protección ni para el que muere. Entonces, qué tremendo. Entonces, allí, hermano, dice la palabra, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Y entonces dice la palabra que en esos casos, cuando hay miedo, cuando hay ¿verdad? Temor de las personas que salimos, ¿verdad? Muchas personas me comentan sus experiencias y cómo el Señor los ha guardado. Igualmente a mí, como su servidor, me ha guardado el Señor en muchas ocasiones, porque el Señor tiene misericordia. ¿De quién? De nosotros, hermano. Dígale que está a su lado, el Señor tiene misericordia de ti. Y el verso 30 dice, y el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciese cercado. Y dice la palabra, y que se pusiese en la brecha delante de mí. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando usted lo levante el Señor en la oración, hermano, no importa qué hora de la noche o hora del día, lo llamaron a orar, vaya a orar. Y entonces vayamos a orar porque el Señor algo nos quiere mostrar, algo el Señor quiere que oremos para poder librar a alguien, hermano. Entonces esto es importante, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿A favor de quién? De la tierra. ¿Y quiénes son las personas que viven en la tierra? Nosotros los humanos. A favor de personas, a favor de humanos, hermano. ¿Cuánto dicen amén? De cómo el Señor nos necesita a nosotros para que haya intercesión. Entonces, y dice, para que yo no la destruyese y no, ¿qué pasó? Dice, y no lo hallé. Entonces, ¿por qué razón a veces nosotros como iglesias, hermanos, no avanzamos? Porque hay muy poca intercesión a veces de parte de nosotros los pastores o de parte de los miembros de las iglesias o de los que guían sus propias casas en sus familias, ¿verdad? Estamos más afanados en hacer dinero, estamos más afanados, hermanos, en las cosas materiales, pero muy poca búsqueda de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la Biblia dice, primeramente buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y después dice el Señor, añadiré todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Está bien que usted trabaje, está bien que usted tenga su empresa, está bien que usted tenga su negocio, Dios lo quiere bendecir, ese es el propósito de Dios, que usted sea, hermano, bendecido y prosperado. ¿Cuánto dicen amén? Pero sobre todo, que sobre todo usted sea espiritual, hermano. Que usted tenga un rango espiritual, un hombre que el Señor lo conozca en el cielo, que los ángeles sepan que ese hombre al levantarlo el Señor, esa mujer al levantarlo el Señor, ahí va a estar de rodillas.
Gloria a Dios, no se va a estar durmiendo ahí que se mueve para un lado y se mueve para el otro, ¿verdad? No, hermano, dormido en el suelo, ¿para que entonces se va a levantar, hermano? Mejor quédese en la cama o quedémonos en la cama si nos vamos a ir a dormir de rodillas ahí. Ahí es para estar clamando, ahí es para recibir el lloro del Espíritu, para poder rogar por los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dígale que está a su lado, te necesita el Señor. Entonces no lo hallé, dice el Señor. Entonces, cuando comienza el trabajo del ministro, este ministro es detener plagas, pero no haciendo venganza. ¿Por qué razón, hermano? Porque uno no puede, el Señor establece ya sus ordenanzas y sus instrucciones para nosotros. Entonces, por ejemplo, usted fue asaltado, pero el Señor lo guardó. El Señor lo protegió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hagamos venganza, Señor, ese que me asaltó, que lo mate un carro, que lo mate un tren. No, hermano. Como decían antes, ¿verdad? Cuando pasaba la máquina por ahí, hermano. Y entonces, no, hermano, que el Señor lo alcance, que el Señor lo salve. En este año de la reconciliación, que el Señor lo reconcilie, hermano. Cuando dicen amén. Qué tremendo. Entonces, pero también dice que el trabajo del ministro es amar las ovejas, aunque no seamos amados. ¿Cuál es el trabajo entonces de un hombre de una casa? Amar su casa. Aunque el comportamiento de los hijos a veces no sea tan agradable. Cuando las ovejas de repente no se portan bien con su pastor. Y entonces, aún así, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Amar a las ovejas. Y es nuestro trabajo detener las plagas. Nosotros los ministros. Es nuestro trabajo. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, fíjese que quiero que vaya a orar por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. ¿Cómo no vamos con mi amada? Gloria a Dios. Vamos a orar. Oramos. ¿Por qué? En el nombre de Jesús atamos, ligamos toda enfermedad y en el nombre de Jesús declaramos salud sobre este cuerpo. Y el Señor va a honrar su palabra y va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces amar a las ovejas aunque nosotros no seamos amados. Y fíjese que eso está en 2 Corintios capítulo 12, verso 15. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor. ¿Hacia quién? Hacia las almas que él cuidaba, hermanos, que él pastoreaba. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿verdad? Con mi amada o con los pastores, esa es la comisión que el Señor nos ha dado. Gastarnos completamente para poder entonces hacer una labor de poder, hermanos, cuidar, apacentar a las ovejas, que las ovejas tengan la mejor ración, gloria a Dios, el mejor alimento espiritual, para que las personas se vayan llenas, para que el Espíritu de Dios venga y ministre a la luz de ese rema, traiga, hermanos, respuestas a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, mire qué precioso. Y dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Entonces, vea qué cosa, todo está escrito, hermano. Quiere decir que mi trabajo es amarlos a ustedes, aunque ustedes no me amen, hermano. Y lógicamente aquí no es andar buscando. ¿Me ama usted, hermano? ¿Ah? Agarrar una flor, ¿me quiere? No, terrible, ¿verdad? No, hermano. ¿Verdad? No, mi trabajo es darle a usted, hermano. Dice que Moisés trabajaba para su suegro Jetro y andaba cuidando las ovejas. Y dice que las llevaba hacia el monte, a lo más alto del monte. Mi trabajo es llevarlo a usted hacia a lo más alto, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para que usted esté con las águilas allá en las alturas, hermano. Y cuando suene la trompeta, no haya necesidad de descender a la tierra. Porque el Señor dijo, cuando venga entonces el mal, dice el Señor, no regreses ni desciendas a la azotea, dice el Señor, sino que sube. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, sube, sube. Dígale que está a su lado, sube, sube, hermano. A lo más alto. Gloria a Dios. Ya no podemos andar volando bajo, hermano. ¿Ah? Porque he visto los gatos, hermano, que a la golondrina los cazan esos bandidos, hermano. Entonces usted no es golondrina. ¿A usted qué es? Águila. Gloria a Dios. Dígale que está solo. Tú eres, dígale, hermano, dígale, tú eres águila. Gloria a Dios. Atamos y reprendemos ese espíritu de golondrina, hermano. Es tremendo. Entonces, ¿por qué? Y los gatos son terribles, hermano. Se ponen ahí, hermano, y anda la golondrina molestando al gato que baja y que baja y de repente, ¡juá! Entonces no, nosotros somos águilas, nos remontamos hacia lo alto. Gloria a Dios. Como dice aquel canto, hermano, ¿verdad? ¿Ah? Gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces, es tremendo, viene ese día. Viene ese día que yo volaré. Viene ese día, entonces, ¿verdad? Que yo seré arrebatado. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces con el Señor me encontraré. Entonces tenemos que estar ahí, hermano, en esa sintonía. Vea qué tremendo es esto. Entonces todo, hermanos, a la luz de la palabra, el Señor nos lo va mostrando. Entonces, por ejemplo, David en la era de Ornán Jebuseo, encuentro que David, hermanos, había levantado un censo. Y entonces el Señor, hermano, no le gustó a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David comenzó, hermanos, a confiarse en los números. Cuando nosotros comenzamos a confiar en los números, usted dice, tengo tantos millones en el banco, ¿verdad? ¿Cuál es, pastor? Dice usted, ¿verdad? No, hombre, si yo más bien tengo deudas. Entonces, terrible, ¿verdad? Entonces comenzamos a confiar en lo que tenemos y no confiamos en nuestro Dios, hermano. Vean qué tremendo es eso. Entonces, pero como el Señor es tan misericordioso que cuando estamos más, hermanos, apretados es cuando más bendición viene de parte de Dios. Es cuando Dios comienza entonces a abrir las ventanas y comienza a bendecir a su hijo que ha esperado en la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Y David comenzó, hermanos, a confiar más en cuanto a lo que tenía como pueblo y como soldados, hermanos. Él confió más en su fuerza. Por eso la Biblia dice que no es con fuerza ni con ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. Hermanos, dependamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que David vino, hermanos, reconoció su error y entonces el Señor le dijo que iba a castigarlo, ¿verdad? Con plaga, ¿verdad? Iban a venir 3 tipos de ataques. Y en este, hermanos, dice que vino el ángel de la muerte. Y entonces dice que mató muchas personas, murieron muchos y entonces David se entristeció. Y entonces David vino y edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor. Y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Hermano, cuando hay una ofrenda que se presenta delante de Dios, entonces, y que esa ofrenda es aceptable delante de Dios, lo que va a venir, hermanos, es que Dios va a ministrarte con fuego, bendito Dios. Dios va a acercarte con fuego, Dios va a cubrirte, bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decía el apóstol Billy en una prédica que él estaba, ¿verdad?, en la administración y dijo: en el nombre de Jesús, en este momento yo declaro que hay cerco de fuego en este lugar. Estamos hablando de la palabra atzar. Usted diga: yo levanto un cerco de fuego alrededor de mi casa. Gloria a Dios. Hermano, a veces hacemos cosas como que son locuras. Cuando yo vivía, hermanos, allá, yo les he comentado a ustedes que yo viví bastante tiempo aquí en la colonia La Paz, allá al fondo. Y en esa casa, cuando yo me levantaba a orar, yo agarraba el aceite e iba a ungir alrededor de mi casa, ¿verdad? Y entonces oraba por los vecinos y oraba, hermanos, por el barrio, ¿verdad? Bendito Dios. Y la gente me estaba viendo por la ventana, hermano. Ahí me estaban viendo. Y entonces yo oraba: Padre, guarda a estas familias, cúbralas, Señor, protégelas, Señor. Bendito Dios. Y sabe, hermano, que durante el tiempo que yo estuve ahí, bendito Dios, el Señor bendijo a estas familias. Y cuando nosotros nos venimos, ¿verdad?, salimos y nos fuimos para San Pedro a habitar en San Pedro, escuché los comentarios y decía: ay, se nos fue el pastor, decía. Se nos fue el hermano que oraba por nosotros, que ungía con aceite los 4 puntos cardinales. Bendito. Oiga, hermano, cuando usted haga eso, hermano, usted va a ser de bendición en su barrio, en su colonia, en su vecindad. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Va a ser de bendición. Y hay cosas como locuras, que usted se va a levantar con aceite a ungir su casa, hermano, y la gente lo va a ver. Ese es un loco. Pero sabe, ellos no saben lo que estamos haciendo. Nosotros sí sabemos, bendito Dios. Porque Jehová está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dígalo fuerte: ¿quién contra nosotros? Alabado sea Dios, aleluya. A su nombre. Hermano, esto es importante. Entonces el apóstol Billy cercó con fuego. Y había un brujo ahí, hermanos, que había llegado a maldecir a la iglesia. Y cuando dice que aquel hombre salió corriendo, porque aquel hombre literalmente miraba el cerco de fuego. La gente, los miembros de la iglesia no miraban el cerco de fuego, pero él sí lo miraba. Le pasó como aquel hombre que estaba con Eliseo, ¿verdad? Con Giesi, ¿verdad? Que no miraba a los ejércitos celestiales. Entonces le abrieron los ojos. Y entonces ese brujo comenzó, hermanos, a ver aquel, y corría para un lado y corría para el otro lado y se quería salir.
Y le dijeron, aquí la única forma de que salgas, le dijo, es que te rindas a Cristo, le dijeron, hermano. ¿Sabe qué?